que el Consejo Nacional Electoral no logró decidir si la campaña Petro Presidente violó los topes electorales y si debe ser sancionada. ¿Por qué no hubo decisión y qué viene entonces, Sebastián? No hubo decisión, Gustavo, porque se requerían mínimo 6 votos a favor o en contra para que la votación fuera válida. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral quedó en su sala plena 5 contra 2. Los magistrados que votaron para sí sancionar la campaña fueron los ponentes Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, al igual que Maritza Martínez, Aldous Vaquero y Alfonso Campo, y quienes salvaron su voto, Fabiola Márquez y Cristian Quiroz. Aparte, recordemos que los magistrados Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velázquez estaban impedidos recusada y no podían votar. De la falta de decisión, entonces, el CNE designó a 2 conjueces. Se trata de los abogados Jorge Iván Acuña y Mayer Abushihab, quienes tendrán voz y voto a partir de la próxima sala plena que se convocará el jueves que viene, el 20 de noviembre a las 2 de la tarde. La sesión podrá ser definitiva, pues si los votos de hoy se mantienen y uno de los 2 conjueces o ambos vota a favor, querrá decir que finalmente habrá decisión. Pero en el hipotético caso, sin embargo, de que aún no se den los votos requeridos, por ejemplo, si la votación queda 5 contra 4, se nombraría nuevamente a 2 conjueces adicionales para una futura votación. A ver, Hernando, lo primero es ¿por qué se presentó esta votación? Que nos cuenta Sebastián. Bueno, Gustavo, muy claramente tomaron fuerza 2 tendencias. La tendencia mayoritaria, que señala específicamente como objetivamente las pruebas lo revelan, que sí hay lugar a la sanción de la campaña Petro Presidente. Como señalaba Sebastián, esa postura obtuvo 5 votos de los magistrados Prada, Ortiz, Martínez, Ocampo y Vaquero. Pero de otro lado, hubo 2 magistrados que se apartaron de esa determinación y que señalaron específicamente que no hay lugar a esa sanción. Entonces, Gustavo, el quid del asunto es definir muy rápidamente en qué sentido y hacia dónde va el Consejo Nacional Electoral en este importante tema. Tengo una duda, Hernando, sobre los conjueces. ¿Son 2 o son 3? Y si son 3, ¿votan 2 o votan 3? ¿Cómo es eso? Perfecto, Gustavo. Son 2. ¿Cómo se escogen los conjueces al interior de cualquier corporación? En lo que hace el Consejo Nacional Electoral, que recordemos, no es un ente jurisdiccional, no es una corporación judicial, es un ente de naturaleza administrativa, pero también tiene conjueces para dirimir empates y obviamente para buscar una mayoría, como es en este caso en particular. Esos se escogen mediante postulación de cada uno de los magistrados. Cada uno postula 2. Y obviamente después la sala plena de ese organismo ratifica esa designación. Van a entrar a participar 2 conjueces, como usted bien me lo preguntaba, Sebastián lo señalaba, los doctores Acuña y Abushihab. En el caso de ellos 2, habrá de comprobarse, Gustavo, que no estén incursos tampoco en una circunstancia de impedimento de recusación. Por ejemplo, que tengan vinculación con la campaña presidencial o de hecho también en lo que hace la trayectoria política del doctor Petro. ¿Quiénes designaron a los doctores Acuña y a Abushihab? En el caso del primero, precisamente la doctora Márquez, y en el caso del segundo, el doctor Prada. Pero el doctor Acuña entiendo que fue abogado del presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá. No sé si eso tenga alguna repercusión en ese escenario que usted plantea de impedimentos. Ciertamente, como usted bien señala, Gustavo, el doctor Iván Acuña, a quien entre otras conozco, fue abogado del presidente, sobre todo en torno de aquello que se denominó la tutelatón, cuando el presidente impidió que se le aplicara pues 2 tipos de medidas, la revocatoria y sobre todo lo que fue la destitución propinada por la Procuraduría del doctor Alejandro Ordóñez. Y bueno, tendrá que indagarse esa circunstancia para ver si es o no hábil para seguir en este asunto. Hernando, no se vuelve a barajar, están los votos que están y con un solo voto de uno de los conjueces ya podríamos tener la decisión que buscaban los ponentes. Así es, Gustavo, usted acierta en todo, porque el reglamento del Consejo Nacional Electoral señala que con 6 votos se entiende aprobada una ponencia. Luego, en este caso, como en todos los demás, si uno de los 2 conjueces llega a aprobar la ponencia entonces tendrá plena vigencia y se imponen las circunstancias que ahí se proponen. La sanción y multa tanto a la campaña Petro Presidente como a algunos de los partidos políticos que lo apoyaron por ese sobrepaso objetivo de topes electorales y lo que hace, claro está, de sanción directamente al doctor Roa, quien fuera gerente de la campaña, y a las personas que lo acompañaron en ese ejercicio de revisión
de las finanzas de esa campaña y que eventualmente se habían sobrepasado, tal y como dice la ponencia. Hernando, ¿cuándo deberán ellos decidir, los conjueces? ¿El veredicto lo dan cuándo? Gustavo, la decisión final quedó ayer mismo agendada para el próximo 20 de noviembre. Pero usted señalaba una cosa que es cierta y que es un peaje adicional, por así decirlo. Habrá que determinar si los conjueces designados, si los dos conjueces designados, pues no son susceptibles de impedimento y recusación para que puedan participar en esa decisión. ¿Algo más de esto, Hernando? Yo creo que ahí estamos chuleados, ¿o no? Ahí estamos totalmente chuleados, señor director. Es que le quiero preguntar por el nuevo ministro de Justicia, que lo nombraron en las últimas horas, el doctor César Julio Valencia. Bueno, Gustavo, expresidente de la Corte Suprema, miembro de la Sala Civil, a quien también conozco, debo decir, y respeto. Es externadista, tiene una experiencia valiosa, ha sido profesor de su misma universidad, esa universidad que tanto queremos, la Universidad Externado de Colombia. Es el cuarto ministro de esa cartera, de este gobierno. Recordemos que por ahí han pasado los doctores Osuna, Huitrago, el encargo del desconocido secretario jurídico de la presidencia, y ahora llega este nuevo ministro que sería el cuarto. Creo que es un récord, Gustavo. No se había dado que en tan poco tiempo, en la cartera de justicia, que es tan importante, se hubiera rotado tanto y hubieran pasado tantas personas. No sé, Hernando, si esto tenga algún significado, pero me parece muy curioso. El anterior ministro, el señor Montealegre, incluso legalmente se había declarado víctima del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Resulta que el doctor César Julio Valencia también públicamente en muchos escenarios ha sostenido que ha sido víctima del expresidente Uribe. Tuvo un caso muy conocido en el cual él sostuvo que Uribe lo llamó a preguntarle por la suerte jurídica de su primo Mario Uribe. El expresidente Uribe lo negó, el doctor César Julio Valencia se sostuvo en que sí se había producido ese acercamiento de parte del expresidente, pero además, ya que entramos en el terreno de víctimas, él siempre ha sido muy claro en decir que fue objeto de los seguimientos y las chuzadas del DAS y que se ordenaron de parte de Palacio, de parte de Álvaro Uribe Vélez. Escuche este audio de una entrevista que le dio a los colegas del Espectador. Eso. Se estaban dando las órdenes y toda esa cacería que se montó con la Corte Suprema, o como lo dijo alguna vez la Fiscalía, esa empresa criminal, no me cabe duda que venía del gobierno, de la Casa de Nariño, del entonces expresidente Uribe. Yo no puedo creer, y yo creo que el país sería que ingenuo que el país creyera que la señora María del Pilar Hurtado es quien daba directamente las órdenes. Y como lo dicen, esos venían direccionadas de la Casa de Nariño. Bueno, Hernando, ¿cuáles son los retos del ministro entonces? Bueno, retos complejos, Gustavo, retos titánicos y diría yo con pronóstico muy reservado por la coyuntura y por el tiempo. Mire, le tocará al ministro intentar recomponer los puentes, las relaciones entre la rama ejecutiva con un presidente que ha agredido verbal y persistentemente a las Cortes y cuyo último ataque fue tildar de secuestro el válido allanamiento que se le hizo a la residencia del doctor Benedetti. Pero además de eso también cuenta con muy poco tiempo para ello. Otro reto fundamental, Gustavo, es saber, frente a ecuaciones no resueltas, para hablar en términos matemáticos que tanto le gustan, por ejemplo, al doctor Fajardo, y en lo que hace si podrá auspiciar que el Congreso apruebe céleremente iniciativas presentadas por su antecesor, conocido como Eduardo el Breve, y en ese sentido entonces impulsar, por ejemplo, esa iniciativa de sometimiento que para muchos, y me incluyo, es un sometimiento al revés, del Estado hacia los criminales. También le corresponderá dar cuenta, si es que alcanza, en tanto así como 8 meses, de esa supuesta gran reforma estructural a la justicia con la que cacareó Montealegre, la que dijo el gobierno a sus inicios que iba a prosperar y la que es en este momento un desierto más grande que el Sahara. Esos son 2 reticos, Gustavo, como para dejarlo 3,
para dejarlo en Bavia.